agradecemos, Señor eterno, en esta noche por permitirnos congregarnos a través de esta aplicación, a través de los en diferentes países, mis hermanos que están ahora conmigo, Señor, tomando esta clase. Gracias por la vida de mi hermano Nelson, que ya está bien de salud. Gracias, Espíritu Santo. Confiamos en que usarás su vida, su mente, su corazón para poder instruirnos en su palabra en esta noche. Ponemos nuestra vida en sus manos. Abre nuestra mente, conecta nuestro espíritu con el Espíritu Santo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces, si tienen su material, pues ahí ténganlo a la mano y vamos a ir acercándonos a la lección 1. Antes quiero que revisemos lo que son los objetivos de la clase. Vamos a ponerlo ahí, voy a compartir la pantalla, hermanos. Ok. Entonces, estamos Consejería Bíblica 2 y ahí tenemos un pasaje de Colosenses 1:28 que nos habla de la gran importancia de hacer discípulos hasta el punto de que podamos presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito de Pablo, es el propósito nuestro y debe de ser el propósito de todo aquel que es un buen discípulo de Jesús y tiene en su mente bien claro cuál es la labor que nos corresponde, y es amonestando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar a estas personas perfectas en Cristo Jesús, a todo aquel que el Señor nos da para ministrar. Ese es el objetivo: enseñar la palabra, compartirla para poder presentar perfecto a toda persona. Claro, esto define o nos obliga a pensar en un programa integral, es decir, un discipulado integral. A veces pensamos que el hacer discípulos es solamente algo de nada más de compartir una lección, compartir un tema, pero cuando hablamos de discipulado integral, tenemos que pensar en ir más allá de una lección, más allá de una clase, más allá de una lectura bíblica y una explicación. Tenemos que pensar en ver otras áreas de la persona a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, en todo lo que sea necesario trabajar para alcanzar este propósito. Si es necesario dar la consejería, ayudar a esta persona a sobrellevar algunos problemas, ahí es donde entramos nosotros con el tema de la consejería bíblica. Muy bien, entonces tenemos aquí el propósito de la clase. Nuestra clase vamos a tratar la manera de alcanzar 4 propósitos. El primero de ellos es conocer si eres un buen candidato para ser consejero. Esto es interesante porque luego de recibir una clase de consejería o 2 clases o etcétera, ya decimos, no, pues yo ya estoy listo y quiero agarrar el primero ya, ¿verdad? A ver quién va a ser el primero para aconsejarlo. Y no se trata de eso. No porque eh, ya recibiste una capacitación, pues ya vas a entrarle, sino debemos de evaluar primero a nosotros mismos si soy un buen candidato para ser un buen consejero, no solamente un consejero, porque andamos buscando ser un consejero bíblico. En segundo lugar, aprender los problemas principales y sus soluciones al aconsejar. Debemos de tener cuidado de no caer en estos problemas. Y he tratado la manera de sacar problemas que me he encontrado en mi vida ministerial, problemas que he tenido que enfrentar y a veces no se encuentran en libros, pero he querido poner estos problemas ahí para que nosotros los podamos entender y también solucionar. Otro objetivo es conocer y aprender. Aquí hay 2 cosas importantes. Una es conocer una guía de consejería bíblica.
pero también aprender el uso de esta guía. Aquí el problema es que queremos comenzar, queremos hacer algo ya, pero no sé cómo hacerlo. O más bien, si lo hice, no sé si lo hice bien. Y me queda la duda, ¿verdad? Si procedí correctamente o qué. Pues la idea es darles una guía para que ustedes puedan estar confiados y seguros de que están yendo por el camino correcto y haciendo las cosas adecuadamente. En cuarto lugar, saber cómo proceder para aconsejar en casos específicos. Imagínense, no podemos ver todos los casos. A lo mejor más adelante quizás podamos tener una lista de casos de cómo proceder. Perdón, casos y soluciones. Pero aquí vamos a hacer una pequeña lista de casos únicamente, no con el propósito de resolver todos los casos, sino para que vean el modelo, para que ustedes tomen un modelo de cómo poder resolver, así como se resuelven estos casos, asimismo también se pueden resolver muchos casos más, siguiendo la guía de consejería. Es algo que no la van a encontrar en algún otro lugar, porque a veces lo que tenemos nada más es, son guías muy sencillas o nada más de ser punto A, B y C y ya. Pero he querido descifrar, o sea, he querido poner punto por punto y llenar todas las áreas para que ustedes puedan tener una herramienta útil en sus manos. De manera que ustedes puedan hacer la labor de aconsejar, de consejería, y que queden satisfechos de que la están haciendo correctamente. Ok, entonces estos son los objetivos de esta clase. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Pues los temas tienen que ver directamente con los objetivos que queremos alcanzar. Cómo ser un buen candidato para ser consejero. Ahí estamos viendo algunas cualidades. Problemas que hay que evitar en consejería. Guía de consejería bíblica. Cómo aconsejar en casos específicos. Y los 4 casos que he sacado son los siguientes. Una señorita fue violada, no quiere perdonar a su agresor. Entonces mi tarea es cómo la aconsejo, de tal manera que se libere ella de aquel problema. Un hermano dice que toda su familia son enojados e iracundos, pero él sí quiere cambiar. O sea, cómo ayudar, cómo tratar la ira, cómo tratar el enojo, cómo poder liberar a esta persona de este pecado que se vuelve muy, ¿qué podríamos decir? Como que se pega en la vida de las personas y es difícil quitárselo de encima, la ira. Ahí está. Hay gente que nacen desde chiquitos, muestran ira y se mueren enojados. O sea, nunca lograron vencer su problema. Pues vamos a dar una guía de cómo poder hacerlo. También otro caso, una pareja quiere resolver sus problemas matrimoniales. Aquí lo puse muy en general porque, pues imagínense, los problemas de pareja son muchísimos. Sin embargo, vamos a dar una guía de cómo poder resolver problemas familiares usando la palabra de Dios y de forma bíblica, siguiendo los procedimientos que tenemos. La idea de estos casos es usar la guía que previamente se les va a dar para que ustedes ya vean cómo es que funciona, cómo va desarrollándose el tema de la guía. Y finalmente, tengo adicción a la pornografía y me quiero liberar, ayúdame. Ahí tenemos otro tema importante, necesario, que necesitamos nosotros estar preparados para poder ayudar a estas personas que padecen de estos problemas de adicción. Bien, entonces estos son los temas y ahora la clase de hoy precisamente se llama ¿Cómo ser un buen candidato para ser consejero? O podríamos decir ¿Cómo ser un buen candidato para ser un excelente consejero? ¿Por qué digo excelente? Porque la verdad es que para ser consejero ustedes pueden dar
el consejo que ustedes quieran, ya sea que sea bíblico o no, pero no es lo que andamos buscando. La idea es que nosotros podamos ser eficientes en el desarrollo de la consejería, que nosotros aprendamos a entender la responsabilidad que llevamos nosotros como líderes. Me decía un evangelista en una ocasión, hermano, dice, yo vengo y predico una semana y me voy. Puede ser que lo que dije sea bueno o cierto o no, pero yo me voy. En cambio, tú me dices, tú te quedas aquí y lo que tú enseñas tiene que ser verdad. Lo que tú enseñas tiene que ser, pero sólido. ¿Por qué? Porque no puedes estar enseñando cosas que tú sabes que la gente la va a poner en práctica y si no le funciona te van a reclamar. O sea, hay una gran responsabilidad para nosotros que estamos al cuidado de otras personas. Y no podemos estar como inventando o resolviendo casos en el aire, no, tenemos que ser muy eficaces, muy eficientes en la labor que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas. Podemos echar a perder la vida de una persona con un mal consejo. Podemos nosotros salvar la vida de una persona dándole un buen consejo. Así que por esto mismo, quiero decir que el simple hecho de haberme capacitado, de haberme graduado de un diplomado en consejería o haber sacado un máster en consejería, este, no nos da la garantía de que nosotros vamos a ser excelentes consejeros. He podido ver en mi caminar como ministro personas que han sacado y ahí tienen colgado en la pared una maestría sobre consejería y ni así mismo se pudo aconsejar. O sea, hogares destruidos con títulos colgados. Eso es lo que muchas veces sucede en la vida, porque no se trata de aprender, no se trata de conocer, sino hay cualidades, hay características que nosotros debemos de tener para poder ser efectivos. Y de eso se trata la clase de hoy. ¿Cuáles son esas características? Entonces, vamos a ir al pasaje de Colosenses 3, 16 y 17. En este versículo vamos a aprender, vamos a leerlo primero para que nos familiaricemos con el pasaje. Y este mismo texto es el que nos va a servir de base para el tema de hoy, para desarrollar el tema de hoy. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Bien, entonces este pasaje lo vamos a dividir en tres y ahí vamos a sacar básicamente las tres características elementales. Podríamos mencionar un montón de características, pero yo quiero hacer énfasis en estas tres porque es la base del carácter de una persona para dar la consejería. Entonces vamos a dividir ese versículo en tres partes. La primera es, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. O sea, el punto 1. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este es punto 2. Y luego tenemos el punto 3, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Ok, entonces, ¿en qué consiste esta clase? En analizar estos dos versículos. Y de acá vamos a sacar las características para un consejero eficaz. Esa es la idea, que podamos ser nosotros ese consejero eficaz y que entendamos por qué nos busca la gente o por qué se busca a alguien para consejería. Y yo quiero llenar esos requisitos que la gente busca para pedir consejería.
Muy bien, vamos entonces. Primer tema. Perdón, sí, primer tema que vamos a ver en cómo ser un buen candidato para ser consejero. Número uno es que esté comprometido con la palabra de Dios. Vamos a darnos cuenta acá que no solamente es conocimiento, sino que es algo eh, que yo estoy seriamente comprometido con la palabra. O sea, para mí no es un material para trasladar, sino que es algo que tiene que afectar mi vida también. Entonces, el versículo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Colosenses 3 es el texto que estamos estudiando. Y ahí la palabra more. Estamos hablando de la palabra de Dios, pero hay una característica específica allí. Y es la voluntad de Dios es que su palabra, o sea, los pensamientos de Dios escritos, Él quiere que abunden en nosotros, que abunden, pero no solo abunden, sino que dice la palabra de Cristo more, esa palabra more, y luego dice en abundancia. O sea, vamos a ver qué sucede con esta palabra. La palabra more se puede definir de la siguiente manera. Habitar como casa propia. Se define como habitar o morar. Es decir, no estamos hablando de un lugar donde yo voy de viaje y me quedo en un hotel, en un hospedaje, en un lugar donde yo voy a estar nada más una noche o un par de noches y luego sigo mi camino. No estamos hablando de un lugar de paso, sino donde yo habito, donde yo vivo, donde yo me quedo, donde yo permanezco. Y eso es la idea, que la palabra de Cristo permanezca en nosotros, que la palabra de Cristo tome mi vida como un hogar y, y que esté conmigo allí. O sea, quiero decir, estamos hablando de convicciones. No estamos hablando de un conocimiento, que ese conocimiento puede ser un dato allí en mi mente, que ese dato puede ser que yo lo tenga ahí, pero no me está afectando en nada. Y aquí está diciendo la palabra de Cristo more en abundancia. Entonces, si va a morar, si va a vivir en mi vida, tiene que ser en abundancia. O sea, que cuando hay la oportunidad de hablar, que hablemos palabra de Dios. Cuando haya la oportunidad de aconsejar, que aconsejemos la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que toma ese texto y lo aplica en el momento necesario. Yo a veces he recibido la oportunidad de aconsejar a una persona. No sé cuál es el problema que tiene, por lo tanto no me puedo preparar con anticipación. Lo que hago es orar y pedirle al Señor dirección para que me guíe qué pasajes bíblicos son los que Él quiere que yo le comparta a esta persona. Pero ¿cómo me va a llegar, me va a guiar el Espíritu Santo a un pasaje que yo no sé? A un conocimiento de la palabra que yo desconozco por completo, a un libro que no he estudiado. Entonces, cuando tenemos la palabra de Dios y la tenemos ahí en abundancia, el problema no es que no tengo texto, sino el problema es cuál le digo de todos los que sé. Entonces, es ahí donde uno depende del Espíritu Santo. Vamos a un texto y ese texto, mientras lo voy leyendo, el Espíritu me guía a otro pasaje y luego me guía a otro pasaje, a otro texto. Finalmente ya tenemos ahí la palabra de Dios que va a efectuar el cambio en la persona. Pero eso es porque tenemos la palabra en abundancia. Pero cuando no está en abundancia la palabra, entonces nos metemos en líos. Terminamos dando el consejo de lo que hace la abuela, lo que dijo el abuelo, ¿verdad? Lo que el vecino dijo o alguien dijo una vez esto y eso es lo que yo te voy a compartir. No se trata de esto. Entonces estamos hablando de que la palabra de Cristo more en abundancia. Entonces la idea es de que la palabra de Cristo more
en mí, no pase por mí, sino que more, que se quede. No estamos hablando tampoco de memorización, porque sí está involucrada la memorización, pero estamos hablando más allá de la memorización de un compromiso serio con el Señor. Estamos hablando de tener convicciones en nuestra vida, que la palabra de Cristo forme nuestro carácter y mi carácter refleja convicciones bíblicas, cosas o áreas donde yo no me voy a mover porque yo sé que no es la voluntad de Dios hacer X o Y cosa. Entonces ahí tenemos esta idea. Ahora vamos un poco a ahondar un poquitito más en la palabra morar. Pero esta vez, ya que vimos la definición, ahora quiero que veamos las referencias cruzadas. En la Biblia se encuentra la palabra morar solamente 4 veces en la Biblia. Y una de estas es nuestro texto. Quiere decir que aparte de nuestro texto, solo hay 3 versículos más que hablan de esta palabra en el griego. ¿Y cuáles son estos versículos? Ahí los tenemos. Romanos 8:11, 2 Corintios 6:16, Colosenses 3:16 y 2 Timoteo 1:5. Yo en el material he tratado de ponerles todo lo que ustedes necesitan, todo. O sea, no voy a sacar en esta ocasión un material del maestro y uno del alumno, sino he querido darles todo el material con los versículos, comentarios, todo, para que si alguna oportunidad ustedes tienen de volver a revisarlo, ahí lo tienen todo. Claro, hay cosas que no están allí y que uno va a mencionar en la clase. Y ahí es donde ustedes pueden hacer, completar. A veces ilustraciones, cosas que en el momento vienen, uno las comparte. Pero tienen la mayoría de cosas ahí. Ahora, ahí la forma en que viene ordenado el material en la presentación sí es un poco más gráfica que lo que ustedes tienen escrito. Escrito está ahí como todo va fluido, las ideas. Pero acá estoy deteniéndome un poco para darle un poquitito más de gráfica a las ideas. Así que tenemos 4 versículos que hablan acerca de la palabra morar. La primera, vamos a leer, si alguien me ayuda, leyendo Romanos 8:11. Y así, luego, si alguien más puede buscar 2 Corintios 6:16, vamos a ir leyendo los pasajes y luego vamos a comentarlos. Ok, entonces, si alguien me hace el favor de leer Romanos 8:11. Amén. Sí, hermano. Sí, está bien, hermano. Lo leo. Bueno, Sí, por favor, hermano. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Exacto. Allí la palabra morar se refiere a creyentes, o sea, estamos hablando de cristianos, que el Espíritu Santo mora en ellos. Esa es la idea exacta, el ejemplo correcto de la palabra morar, porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador. El Espíritu Santo entró y Él no vino de paso, Él llegó para quedarse todo y acompañarnos toda nuestra vida acá en la tierra. Entonces, el Espíritu Santo mora en vosotros. Ahí está bien, y esto nos va dejando más claro lo que es la palabra morar, como recibir una palabra y mantenerla por el resto de nuestra vida. Segunda de Corintios 6:16. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Amén, hermano. Sí, sí, hermano. Dice 2 Corintios 6:16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ok, gracias, hermano Mario. Amén. Ahí vemos ahora, ya no está hablando del Espíritu, sino del Padre, de Dios mismo, que dice que va a habitar. Ahí la palabra no es morar, sino dice habitaré, pero en el griego es la misma. Y habla igual de que Él se va a quedar con nosotros. Él no vino a visitarnos, Él se viene a quedar.
no lo vamos a recibir en el cuarto de visita, sino que él necesita la habitación principal, porque él se va a quedar en nuestras vidas. Y es muy parecida la idea de 2 de Corintios con la de Romanos. Vamos a continuar en Colosenses 3:16, que es el tema, el texto nuestro. Si alguien lo puede leer, por favor. Yo, hermano. Sí, La palabra de gracias. Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ok, gracias. Aquí estamos hablando de que lo que va a morar es la palabra y este es el texto que nos está moviendo en este momento. Entonces, primero vean qué interesante, ahí va el Espíritu, el Padre y la palabra. Vamos a ver 2 de Timoteo 1:5. A ver, la leo yo. Sí, por La favor. leo yo, hermano. Sí, claro. Bien. Dice así la palabra del Señor, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Muy bien, gracias Ariosto, muchas gracias. Dice el pasaje que en este caso estamos hablando de la fe, una fe no volátil, una fe no fingida, una fe que llega y es una fe genuina, que se queda. Y en este caso estamos hablando de esa fe que tenía Timoteo, que había heredado de su abuelita y también de su mamá. Una calidad de fe que Pablo en este caso está como levantando y poniendo en alto, la fe de Timoteo. Entonces, podemos decir que cuando decimos que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, no estamos hablando solo de conocimiento, estamos hablando de posición. Estamos hablando de algo que vino para transformar mi vida y quedarse conmigo todo el tiempo, todo el tiempo. Y no es algo que está conmigo solo cuando yo estoy en cierto lugar, o que está conmigo solo cuando estoy en la iglesia, o que está conmigo solo cuando yo estoy despierto y cuando yo estoy dormido, pues la palabra de Dios no está allí, o que tengo el Espíritu solo cuando estoy de día, pero de noche y el Espíritu se va. No, todo el tiempo. Y estamos hablando de cristianos, personas. Esto solamente lo puede experimentar una persona que se ha convertido. Y entonces aquí estamos hablando de que un buen consejero es una persona que está guiada por Dios mismo y que la palabra de Dios es la que precisamente vamos a transmitir y a dar a las personas que necesitan de la consejería. Entonces, creyentes comprometidos con la palabra. Entonces vamos viendo a través de referencias cruzadas y a través de la definición la importancia de la palabra morar como una de las características que debe de tener un buen consejero. No es alguien que conoce la Biblia como dato. ¿Cuántas personas conocen textos de memoria, pero no los usan? No están transformando sus vidas, no hay un compromiso con esos textos. Vamos a ir adelante entonces con un segundo nivel. En segundo lugar, primero dijimos que debe de tener este compromiso con la palabra de Dios. En segundo lugar, esta persona debe de enseñar y exhortar a los demás con toda sabiduría. ¿Qué es lo que andamos buscando? Que la persona no solo tenga o retenga o habite la palabra de Dios en él, sino un buen consejero es aquel que sabe comunicar, que sabe compartir, que no se guarda la palabra de Dios solo para él, sino que la comparte, la distribuye, la da a otras personas. Y aquí habla de estas dos formas, enseñar y exhortar. La palabra exhortar aquí es la misma palabra de la cual estudiamos en la clase anterior, que habla de
noutético. O sea, es el consejo noutético, que enseñar, pero es aplicar la palabra de Dios al corazón de la persona. El consejo noutético, pero hay que hacerlo con toda sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros no retengamos la palabra, sino que la compartamos también. Entonces, ¿cómo la voy a hacer? Bueno, no estamos hablando solamente de predicar, porque a veces cuando hablamos de enseñar, estoy pensando quizás en las cosas más importantes que son la predicación, dar clase en un seminario o en un instituto o algo así. No, pero hay muchas y múltiples maneras de poder compartir la palabra de Dios. Y aquí voy a dar algunos ejemplos. Dentro de un ministerio de la iglesia podemos estar enseñando, cualquier que sea un ministerio. Más adelante menciono uno. Puede ser la predicación, no necesariamente dentro de la iglesia. Puede ser que yo tenga la oportunidad de enseñar en varios lugares, que es por excelencia, ¿no? Que se comparte, que se enseñe. Enseñanzas pueden ser en aulas o en grupos pequeños también, en casas. Allí se puede compartir, y cuando somos constantes compartiendo la palabra de Dios, Dios va transformando nuestras vidas. También escuela dominical, que es un ejemplo dentro de la iglesia. También puede ser una radio. Hay oportunidades para compartir en las radios, y si Dios te da la oportunidad, pues aprovecha. Uno no puede imaginarse cuánta gente está escuchando lo que tú estás diciendo en ese momento. Podemos poner ahí radio, televisión, revistas, periódicos, lo que sea. Devocionales. Estos devocionales pueden ser directos, devocionales escritos. A mí me están llegando varios al celular, a mis correos, llegan varios devocionales. Hay hermanos que enseñan la palabra únicamente mandando un mensajito. Lo mandan todos los días un versículo bíblico, y uno lo lee, y aquello es un refrigerio, aquello es una bendición, poder leer esos pasajes. Y en momentos específicos me han servido a mí para ponerlos en práctica, y también para poder preparar a partir de un versículo, poder preparar un mensaje donde Dios te ha hablado a tu corazón. Y simple y sencillamente porque alguien te lo compartió nada más. Lo está enseñando solamente por enviar un versículo. Hay programas ya que te dan el versículo y tú lo envías. Entonces es interesante también. Estamos hablando de conversaciones personales. Llevar una conversación, cuando uno tiene una mente centrada en la palabra. Estamos hablando de cuando uno tiene una cosmovisión bíblica, que tú ves las cosas como la Biblia dice y no como el mundo nos ha enseñado. Entonces, en las conversaciones sale y brota la palabra de Dios, y ahí estás compartiendo, estás enseñando la palabra, como dice el texto que estamos estudiando. Así que cuando nosotros compartimos la palabra, la gente lo ve, lo percibe, lo siente, es ministrada por aquella ministración que nosotros estamos haciendo por medio de la palabra en conversaciones personales. Podemos dar opiniones en base a la palabra, podemos dar convicciones, podemos hablar acerca de un tema específico, o poder decir, aquí la palabra de Dios dice esto y esa debe de ser mi línea de pensamiento. Entonces, ahí se enseña, ahí se comparte. Puede ser también en el Facebook. Hay personas que están enseñando constantemente en el Facebook, y hay ideas, hay frases, hay textos bíblicos que se pueden compartir. Entonces, hay quienes mandan una imagen y un texto bíblico. O hay un versículo y una pequeña explicación. Estamos compartiendo la palabra de Dios. Y un buen consejero, la enseñanza y la exhortación es natural. O sea, no tengo que hacer eso. No, es un gozo, una alegría el poder hacerlo. Y ahí es donde viene la bendición. Puede ser en un blog que tú tengas. Hay personas que tienen blog con temas interesantes, pero pues no son eternos. Pero nosotros tenemos la palabra eterna y podemos estar ya armando un blog con desarrollo de temas específicos, que puede ser de mucha bendición.
temas hacia la juventud, temas hacia a los problemas de la juventud, puede ser también problemas actuales, ideas o pensamientos sobre qué dice la Biblia con respecto a esto. Y ahí podremos sumarle un montón de opciones que hay para poder compartir la palabra de Dios. Pero es lo que Dios quiere, que nosotros no solo conozcamos la palabra, la tengamos y que la atesoremos, hacerla que more en nosotros, pero también compartir la palabra. Y hay varias cosas que podemos hacer. Entonces, la forma en que tú enseñas, y esto es bien importante, en el momento que nosotros estamos enseñando, no solo estamos transmitiendo conocimiento, porque sí se comparte conocimiento, pero ya los que entendemos que hablar de la palabra no es solo conocimiento, es vida. Es lo que estamos haciendo, transmitiendo vida. Y ojo con esto, ¿no? Ahí hay algo muy interesante porque no es lo mismo enseñar matemáticas o enseñar sociales o filosofía que enseñar la palabra de Dios. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque uno es únicamente un interlocutor. Digámoslo así, como uno es el instrumento, uno es como un parlante, como un megáfono. Entonces, quien está hablando, el verdadero interlocutor, el verdadero comunicador, es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Entonces, es el Espíritu Santo que está hablando y nosotros estamos usando el texto bíblico y Él usa nuestro carácter, Él está usando nuestra manera de ser y todo porque Él respeta nuestra personalidad, pero es Él que nos está comunicando las ideas, es Él que nos está diciendo esto tienes que decir, este ejemplo tienes que dar. Él está trabajando dentro de nosotros. Entonces, lo que nosotros enseñamos es importantísimo. ¿Por qué? Porque en la manera que nosotros enseñamos o la forma en que nos dejamos usar por el Señor, se sabe si tú tienes la gracia de Dios actuando en tu vida. Y esto es importantísimo. Entonces, la palabra de Dios debe de estar, cuando yo enseño, debo de estar enseñando lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 Timoteo 3, 16, 17 nos dice que realmente el pasaje dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, la palabra de Dios hace perfecto al hombre, al ser humano, al creyente, preparado para toda buena obra. Esa es nuestra tarea. Que nosotros capacitemos, entrenemos, discipulemos a las personas y prepararlas para toda buena obra. Pero déjame decirte lo siguiente. Las ideas de los hombres, los conceptos humanos, compartir filosofía humana, eso no transforma la vida de las personas. Eso no hace que las personas sean perfectas, enteramente preparadas para toda buena obra. No. Cualquier otra cosa, información, es más, hay información que son datos que están ahí guardados, una historia, etcétera. Pero hay información que puede dañar nuestra vida, que puede causarnos problemas en nuestra vida, porque tergiversan los principios bíblicos de la palabra de Dios. La única palabra que realmente transforma el corazón y la vida de una persona, que la lleva a ser perfectos y cabales, es la palabra de Dios. Entonces, mi enseñanza debe de estar centrada en la palabra de Dios. Y esto es evidente cuando uno lo enseña, porque la palabra de Dios llega al corazón, llega a la mente, te mueve y el Espíritu Santo la acomoda y hace, como dice la palabra, redarguye, exhorta, reprende y enseña. Entonces, ese es el ministerio de la palabra, por decirlo así, cuando se está compartiendo, está tocando estos corazones. Y nosotros cuando la enseñamos, debemos de pensar que el Espíritu Santo está usando la Biblia para enseñar y para ministrar y para redarguir, etcétera.
Pero si yo no estoy usando la palabra de Dios y estoy hablando del pensamiento de un filósofo, entonces estoy haciendo perder mi tiempo y el tiempo de las personas que me están escuchando. Otra cosa importante cuando yo enseño y que la gracia de Dios está conmigo, es que la palabra de Dios no regresa vacía. En otras palabras, hay frutos. Cuando el Espíritu Santo está usando tu vida para enseñar, hay frutos, hay resultados. No se puede estar enseñando y no pasa nada. No, eso no puede pasar cuando estamos enseñando la palabra de Dios perfecta, porque ella dice que no regresa vacía. Entonces, si sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía, debemos de estar esperando cambios, arrepentimiento en la vida de las personas. Debe de estar tocando corazones para que las personas se pidan perdón los unos a los otros, para abandonar pecados, para poder ser mejores cristianos, para decir, no, hoy sí voy a leer la Biblia, no, ahora sí voy a hacer mi oración. Ahora, o sea, tomar decisiones. Y eso es cuando la palabra de Dios está actuando, la palabra de Dios que actúa en vosotros. Otra cosa que se puede ver cuando la gracia de Dios está en medio de nuestra enseñanza es que el Espíritu Santo actúa en la enseñanza. Vamos a leer Salmo 90, versículo 17, si alguien me ayuda, y también tercera de Juan 12. Salmo 90, 17. Hermano Mario Montiel, si nos lo lee, por favor. Amén, hermano. Sí. Dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Qué interesante eso. Sea la luz de Jehová sobre nosotros. Sea el Espíritu Santo manifestándose en nuestra vida. Cuando tú te paras detrás de un púlpito, cuando tú enseñas a los niños, cuando estás hablando con una persona, cuando estás escribiendo un artículo, cuando estás haciendo algo específico, es el Espíritu Santo que está hablando y te está ministrando y te está enseñando la palabra. Entonces, es allí donde nosotros debemos ver la obra del Espíritu Santo. Y ahí en tercera de Juan, versículo 12, también nos habla de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando enseñamos en nuestro ministerio. Tercera de Juan 12. Dice así, todos dan Sí. testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Ok, gracias, hermano Mario. Dice ahí, aún el Espíritu, aún la verdad misma da testimonio. Y eso es sobrenatural. Y eso es lo que esperamos ver nosotros. ¿Cómo da testimonio la verdad misma? Cuando estamos compartiendo la verdad de la palabra de Dios, si es verdad lo que estamos compartiendo, entonces hay efectos directos en la vida de nuestros oyentes, a quienes les estamos ministrando. Hay resultados. Entonces la verdad misma da testimonio de que nuestro ministerio está siendo usado por el Señor. Cuando la gracia de Dios está allí, el Señor se manifiesta. Y dice también, número 4, la enseñanza debe de ser con toda sabiduría. Lo mismo que encontramos allí en nuestro texto, aparece también en Colosenses 1:28, que es el mismo texto que vimos al principio, que dice que la enseñanza debe de ser con toda sabiduría, que enseñe y exhorte a los demás con toda sabiduría. Interesante. Y si a alguien le hace falta sabiduría, dice la palabra, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, estas cosas son alcanzables, pero es bueno definirlas y evaluar, pensar, preguntarnos, ¿cómo está siendo tu enseñanza? ¿Está transformando la vida de los demás? Pero acuérdate, no es mi enseñanza, es la verdad de la palabra de Dios la que estamos enseñando. Solo somos instrumentos del Señor. Entonces, está cambiando, está transformando. A veces como pastores ya llevamos años en una iglesia y debe de estar sucediendo algo en esa iglesia
porque la palabra está siendo influenciada por la palabra de Dios. Están a la luz de la palabra de Dios sus vidas, y esto debe de estar cambiando sus vidas. A veces los cambios no son tan visibles, pero el Señor nos permite a veces ver estos cambios para motivarnos y seguir adelante. Escuchar testimonios de hermanos que han consagrado sus vidas, hermanos que han tomado en serio algún pasaje de la palabra de Dios y sus vidas están cambiando. Qué bonito es ver esto. Y a veces los pastores necesitamos escuchar estas cosas para darnos cuenta que la palabra que estamos compartiendo está dando su efecto y con toda sabiduría estamos compartiendo. Eso es, estamos hablando de que todo nuestro esfuerzo, nuestra diligencia, que no seamos flojos, que no seamos perezosos para preparar un mensaje, una clase, para poder hacer la obra del Señor. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios que va a impactar las vidas de los demás y que lo hagamos con toda sabiduría. Y Dios va a bendecir, Dios se va a manifestar grandemente. Y estos resultados son los que andamos buscando cuando nosotros enseñamos la palabra. Bien, vamos a ver qué otra característica. Allí en Colosenses 3:17, que se vea cómo aplica la palabra de Dios a su vida. Ok, primero que conozca la palabra en abundancia, que la tenga ahí, que more en su corazón en abundancia. En segundo lugar, que enseñe la palabra y que exhorte con toda sabiduría. Ya vimos la importancia de enseñar bajo la dirección del Espíritu Santo por medio de la gracia de Dios. Así es cuando hay resultados. Y ahora estamos viendo no solamente conocerla y enseñarla, sino también vivir la palabra. Que la palabra de Dios esté transformando primeramente nuestra vida y después la vida de los demás. Y esto es hermoso porque no puede haber una persona que esté enseñando la palabra seriamente sin que esta palabra te afecte a ti. Es porque la palabra de Dios es como un carbón, que yo lo agarro y lo paso, pues a mí me va a quemar. Su característica de transformar que tiene la palabra, a mí me va a transformar cuando paso la palabra de Dios transformadora a otras personas, porque la palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. Y si yo estoy usando la palabra de Dios y tengo compromiso con la palabra de Dios y la estoy enseñando bajo la dirección de la gracia de Dios, entonces esta palabra debe de estar también afectándome a mí. Y la actitud que yo tengo debe de ser de permitir que la palabra de Dios afecte mi vida. Que yo sea un verdadero ejemplo de lo que yo estoy enseñando. Esto tiene que ver con la congruencia para ver si vivo lo que predico. Y esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, ahí en Hebreos 13, vamos a ver lo importante de no ser un fariseo. Porque los fariseos, el Señor Jesucristo dice, hagan como dicen, mas no como hacen. Yo no quiero ser un fariseo. Y un fariseo no es un buen consejero, que te va a decir lo que tienes que hacer, pero él no está dispuesto a hacerlo. Entonces, no está hablando con su vida, no es un buen candidato. También dice la palabra ahí en Romanos 12:22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Y vean la frase que viene, qué interesante. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. En otras palabras podemos decir, bienaventurado el que no se reprueba en lo que aprueba. Si tú dijiste esto es lo que tiene que hacerse y después tú te encuentras haciendo lo contrario, entonces este versículo te pega directamente porque no estás haciendo lo que estás diciendo. Estás reprobando lo que has aprobado o estás aprobando algo que tú mismo desapruebas con tu conducta. Entonces, por eso es bienaventurado, podríamos decir casi que perfecto. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es una enseñanza muy, muy fuerte, muy bonita.
y debemos de aprenderla nosotros también, ser congruentes con las cosas que nosotros enseñamos. También acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Interesante, no de los que les hablaron y les contaron chistes y los entretuvieron, de eso no te acuerdes. Pero dice, acuérdate de los que te hablaron la palabra de Dios, los que sí te ministraron. Eso, acuérdate de estos pastores. Y luego dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En otras palabras está diciendo, hay muchas personas que enseñan la palabra de Dios, pero tú no te dejes ir solamente porque alguien está diciendo algo ahí arriba. No, considera su conducta. Si tú ves que ese pastor es congruente con lo que enseña, si tú ves que ese líder o ese maestro o ese amigo o ese consejero está viviendo lo que te está enseñando y lo que dice, eso realmente tiene peso en la vida. Pero si su conducta es por acá y su enseñanza es por acá, dice, ese no imite su fe, porque no tiene fe. Está compartiendo información que no cree. Y por eso dice la palabra, el desafío es imita su fe. En otras palabras, lo que realmente él creyó y lo transformó. No solo lo que enseña. Y esto es triste porque cuántas cosas buenas se están enseñando en muchos púlpitos, pero los enseñan instrumentos que no están haciendo las cosas correctamente. Están como devaluando la palabra. Hay gente que dice, no, pues ese pastor ya lo conozco, a ese líder yo lo conozco, a ese hermano yo lo conozco. ¿Por qué está hablando esas cosas? ¿Por qué dice esto si realmente él no vive las cosas? Pues la verdad es que está compartiendo una verdad bíblica, pero su estilo de vida está haciendo que la palabra de Dios no tenga el efecto que se espera. Entonces, él está como opacando, está como limitando el efecto precioso que tiene la palabra de Dios en la vida de los demás. Por eso es importante imitar la fe. ¿Eso qué significa? El resultado de las personas, el resultado de la conducta, o sea, los cambios, las transformaciones. Una persona que está en la palabra por años es transformada. Y eso es lo que estamos viendo, un verdadero cambio. ¿Cómo te cambió Dios? ¿Cómo te transformó el Señor? Entonces, para resumir, vamos a decir lo siguiente. Un buen candidato para ser consejero debe de tener 3 características según este pasaje de Colosenses. Número 1, debe de conocer la Biblia. Número 2, debe de enseñar la Biblia. Y número 3, debe de vivir la Biblia. Ahora, ¿por qué estamos hablando de estos 3 elementos? Estas 3 características dan como resultado autoridad espiritual. O sea, no solo por enseñar tienes autoridad, no, si tú conoces la Biblia, si tú enseñas la Biblia y tú vives la Biblia, entonces tienes autoridad espiritual. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba, la gente quedaba impresionada. ¿Por qué? Si lo mismo enseñaban los fariseos. Los fariseos también hablaban textos del Antiguo Testamento, etcétera, pero sus enseñanzas no impactaban a nadie. Pero dice, es que éste enseña como quien tiene autoridad. Y eso es importante, o sea, alguien que tiene autoridad espiritual. Ese es el que las personas van a ver. Por eso he puesto muchas caritas allí. ¿Qué es lo que andan buscando estas personas? Siervos de Dios, personas cristianos que tengan autoridad espiritual. Eso es importante. No solo conocimiento bíblico, sino autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual viene por conocer la Biblia, por enseñar la palabra y por vivir la palabra. Cuando la gente ve esto en ti, es cuando tú realmente estás capacitado, entrenado y dispuesto y listo para ser usado por el Espíritu para compartir con otras personas los conceptos de la palabra de Dios. Y vas a ser y llegar a ser un verdadero consejero.
que las personas te van a buscar. Porque cuando hablamos en consejería, lo que dice la palabra, me acuerdo de un consejero famoso que tenía David, que se llamaba Aitofel. Hay un pasaje en la Biblia, no lo tengo aquí preparado, pero dice que la palabra de Aitofel, o sea, que el consejo de Aitofel era igual a la palabra de Dios. Wow, a mí me impresionó cuando leí ese texto. Imagínense que puedan decir de ti que el consejo de Roberto Méndez es igual, casi como que Dios te hubiera hablado. O el consejo del hermano René, cuando habla él y cuando te aconseja y lo que te dice, eso tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque es como que si Dios mismo te hubiera hablado. Qué responsabilidad más grande cuando lo que aconsejamos y decimos es la palabra de Dios. No compartimos algo de la palabra o ahí lo mezclamos la palabra. No, el buen consejero su consejo tiene que ser como que Dios le está hablando a la persona que está siendo aconsejada. Y eso era lo que habían visto en Aitofel. Lo que Aitofel decía era prácticamente la palabra de Dios. Y por eso todos querían escuchar el consejo de Aitofel, porque era fama de lo que él decía, era palabra de Dios, era justamente el consejo de Dios. Pero ¿cómo hacía Aitofel? Si ni tenían toda la Biblia escrita, sino partes todavía, algunos libros del Antiguo Testamento. Pero él tenía una relación con Dios, de tal manera que había llegado a ser un instrumento de Dios para hacer llevar su palabra al corazón de los reyes, porque él era un consejero de alto nivel. Entonces, si nosotros hablamos palabra de Dios para consejería, entonces Dios nos puede llevar hasta ciertos lugares para bendecir a través de nuestro consejo. Y que la gente pueda decir, el consejo de Mario Montiel es como que si Dios te hubiera hablado. Ok, si quieren el pasaje, 2 de Samuel 16, versículo 23. Ese es el pasaje que y vamos a leerlo. Sí, aquí lo tengo. Se lo voy a leer. Dice así. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel. Ok, vean, era como que si hubiera sido hablar con Dios mismo. Así era el consejo de Aitofel. Entonces, qué hermoso es esto, que la gente te busque porque te dicen, yo he venido a usted porque yo sé que a través de usted Dios me va a hablar. Qué responsabilidad, sí, pero qué bendición también. Así que espero yo que todos acá que están escuchando esta clase puedan tener autoridad espiritual, como la tenía Aitofel, como la tenía Jesucristo, como la podemos tener nosotros, si conocemos la palabra, si enseñamos la palabra y si vivimos la palabra de Dios. Entonces vamos a tener autoridad espiritual. Y vean que un diploma y un título no te da autoridad espiritual. Te da un nivel académico fantástico y conocimiento excelente. Te puede ayudar mucho para que la palabra de Cristo abunde en ti. Pero lo más importante es conocer la palabra, enseñarla y vivir la palabra. Porque de esta manera vas a alcanzar autoridad espiritual y la gente te va a ver y te va a buscar. Porque eso es lo que quiere, oír palabra de Dios. No quiere oír tu consejo humano, sino quiere oír la palabra de Dios. Hay personas que me han dicho a mí, hermano, dígame lo que dice la Biblia, aunque me duela. No vaya a tratar de endulzarme el oído. Dígame lo que dice la Biblia. Y a veces la palabra de Dios es muy fuerte, muy dura, pero tenemos que decirla. Nuestro compromiso es con la palabra. No buscamos adular o no buscamos gloria de los hombres, sino honrar la palabra del Señor. Muy bien, vamos a dejar este tiempo para preguntas y respuestas. Si hubiera preguntas, con mucho gusto vamos a tratarlas. Hay una pregunta, bueno, están preguntando que si puede repetir la cita de 2 de Samuel, por favor.
Ok, segunda de Samuel 16, 23. Segunda de Samuel 16, 23. Y fíjate que aún Ahitofel, hermano, agarró el camino equivocado al final. Sí, Sí, ¿verdad? sí, porque desconfiaron de lo que él había dicho, y lo que había dicho era cierto. Sí, pero Y él te dijo, digo pues si ya no me van a oír, si ya no me van a oír la verdad, para qué voy a estar aquí si ya no tienen interés en oír la verdad? pero él Entonces, se fue con Absalón, ¿no? sí, sí, exacto. Sí. Sí, interesante. ¿Algún comentario adicional, preguntas? Para eso dejamos este tiempo. ¿Qué decía Silvia? ¿Tenías algún comentario ahí, una pregunta? No, ya no, ¿No? Ah, ok. pero de lo que a mí me dejó la clase es de que, ejemplo, a mí Dios me ha dicho que en algún momento pues voy a enseñar. Sí, Entonces, aunque yo no esté enseñando ahorita, siento que lo que usted acaba de decir es como el momento de preparación, o sea, que escoja temas y hacerlos, escribirlos, cuando llegue el momento, pues poder usarlos. O en sí, dado caso, quizás después me ponga personas en el camino que estén pasando por, no sé, lo que Dios me dijo que estudiara. Entonces, estar sí, preparados, como dice la palabra, para toda buena obra y pues no quedarnos con las clases, sino también estudiar en nuestra casa con nuestra Biblia, para que estemos pues haciendo lo que la Biblia dice, viviéndolo como la Biblia dice, estudiando y impregnándonos de la palabra para cuando lleguemos a ser esos consejeros que Dios nos use, pues estemos lo más capacitados que podamos. ujú. Muy bien, Silvia. Yo creo que ya estás enseñando, yo creo, en una conversación con alguna persona, cuando tú estás, que alguien te dice, oye, ¿qué piensas sobre esto? Y ya le compartes tu perspectiva bíblica acerca del tema, pues ahí estás enseñando también. Estás enviando el versículo bíblico que a veces para mí ha sido de mucha bendición. El Señor ha tocado mi corazón con ese pasaje. Estás enseñando también. Entonces, y si te sigues preparando, Dios te va a usar todavía más. Hasta ya diste una conferencia para los jóvenes en una iglesia y dice que todavía no está enseñando. Imagínate cuando enseñe. Ahora, Así que adelante, Silvia. Te felicito. pienso, Vamos Gracias, hermano, con que gracias. Isaac Mora. Bienvenido, Isaac. Gusto de saludarte. Hermano Rey, soy Esther Montoya. Ah, hermana Esther, gusto de saludarte. Sí, Igualmente para todos los hermanos desde aquí de San José, sí, Costa Rica. sí, Un sí, qué saludo y bueno. los aprecio a todos. Esta lección me ha gustado mucho. Voy a aprender bastante, yo sé que sí. Este es un reto Sí. porque tengo amigas aquí en el condominio que prácticamente me están exigiendo, ¿verdad? Que ellos quieren saber de Dios y para mí es un reto porque quiero aprender a hacerlo bien, como dice el hermano Rey. No es el hecho Sí. de hacerlo, sino hacerlo bien y de verdad que sea con la palabra del Señor. Ujú. Así que para mí es un reto. Sí. ¿Y qué te han dicho los vecinos? Bueno, sobre todo es una señora que tengo aquí al frente. Ella es una señora de 72 años. Ella, por supuesto, no es creyente, pero ella dice, yo quiero que usted me lea la Biblia, yo quiero aprender, pero yo no me he atrevido a hacerlo todavía porque quiero hacerlo bien. Ajá, sí. Pero ella ve la forma en que vivimos, mi familia y yo. Y Ujú. ella no me lo ha dicho, pero ella le gusta, ¿verdad? Le gusta la Ajá. forma, digamos, de vivir de mis hijos y la mía. Ujú. Entonces, ahí es donde yo digo, si es un reto, porque yo, como dice usted, no es solamente, o sea, no es hablar, sino enseñar con mi vida, ¿verdad? Sí. Testificar como debe de ser Ujú. o sea, quiero aprender a hacerlo bien Sí. para el Señor. No, o sea, es para el Señor. Así es. Definitivamente compartir la palabra como debe ser. Ujú. Excelente, ¿no? Yo creo que ahí tienes la puerta abierta
y el Señor casi que te está empujando, ¿verdad? Para poder Me está enseñar. empujando Sí, definitivamente. Sí. sí, pues qué bueno, ánimo a seguir adelante. Y yo sé que Dios te va a usar. El momento que enseñas, dice que el Señor nos da palabras y todo. No pretendas saberlo todo antes de ir, sino ve y deja que el Señor también haga la obra en ti. Sí, hermano. Vamos a escuchar a David. Hola, ¿cómo está? Estamos, Este, David. todo bien. Bueno, quería Sí, compartir un par de cosas importantes ahí que me llevo de la clase de hoy. sí, Primero, con respecto al último que decía, ¿verdad? De que cuando el muchacho llegaba y le decía, dígame la verdad, aunque me duela, ¿verdad? Bueno, Proverbios 2:17 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos son los besos del que aborrece, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Cuando usted sabe que la persona pues puede mejorar de alguna manera y así, ¿verdad? O está yendo por mal camino, usted está dando un consejo, ¿verdad? Decírselos, aunque duela, digamos, termina siendo mejor que hacerse el desinteresado, que no le importe a la persona y dejarlo que siga, ¿verdad? En esas actitudes que lo están afectando, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, porque realmente, ¿verdad? Y la gente que, de hecho, hoy en día se ve mucho, ¿no? Que la gente es como, ay, déjelo, ¿verdad? Es la libertad, él puede hacerlo, ¿verdad? A pesar de que eso le vaya a hacer mal en el futuro. Eso es no interesarse por la persona, eso es no tener amor por el prójimo realmente, porque usted está dejándolos ¿verdad? O sea, usted lo está dejando que vivan en ese mundo oscuro, por decirlo así. sí. Lo otro que me pareció interesante es que cuando habla del buen candidato, ¿verdad? Dice que debe vivir la Biblia, ¿verdad? Que es algo súper interesante porque más de una vez usted va a ver cuando la gente llega y dice, sí, pero para predicar mejor después de cierta cantidad de metros de su casa, donde ya no lo conozcan, porque de ahí, ¿verdad? Y de hecho que la gente habla mucho, ¿verdad? De lo difícil que es usted llegarle a su familia, ¿verdad? Porque su familia lo ha Sí, conocido a usted toda su vida, todos los errores que ha cometido, ¿verdad? Todo. Entonces, sí. definitivamente aplica demasiado eso que dice usted. Y otro mensaje que dijo por ahí, dijo que cuando estaba hablando de lo importante de conocer la Biblia, usted dijo un mensaje que no he estudiado. Importante la palabra y estudiado, me agradó mucho, que no es leído, es estudiado, ¿verdad? Porque muchas veces usted llega y se lee pasajes, qué lindo, ¿verdad? Me sonó esto y dijo algo y estaba totalmente fuera de contexto y no está diciendo para nada lo que la Biblia está diciendo, ¿verdad? Sí, Es un estudiado sí. en realidad. Este, Ajá. sí, entonces hay que tener cuidado con eso también. Sí, Sí. sí, sí. Muy bien, David. Me gusta ese resumen, ¿verdad? De lo que el Señor te enseñó en la clase. Y que bueno, gracias por compartirlo. Excelente. Hermano. El hermano René y luego Rosario. Sí, yo pienso, hermano, me atrevería a pensar que hay muy pocos consejeros en las iglesias, ¿no? A veces no existe ninguno, ni el mismo pastor a veces es un buen consejero, ¿no? Es bueno para predicar, es bueno lo que tú digas, pero a lo mejor no tiene el tacto para aconsejar, ¿no? Entonces, yo pienso que la consejería cada vez se ha venido constriñendo por la nueva generación de cristal que estamos viviendo, ¿no? A mí me ha tocado ver padres de familia que van a reclamarle a los líderes de la iglesia, ¿por qué estuvo hablando con mi hijo? Ya, hijos ya grandes, ¿no? Te estoy hablando de 17, 18. Lo que quiera con mi hijo es conmigo. Usted no tiene por qué meterse con mi hijo. Entonces, el pastor cada vez se ve más constreñido a trabajar en la consejería, ¿no? Han sido demandados en Estados Unidos, no sé si recuerdas aquel caso, donde fue un consejero, una mujer, que le pegaba a su marido y él le dijo, no, regresa con él porque esa es la voluntad, que regreses. Entonces regresa y la mata el marido. Entonces vienen las demandas de la familia contra el pastor. Usted le dijo, y parece que fue juzgado porque le probaron que él tenía la suficiente fuerza moral como para haber influido en ella, ¿no? Y haber regresado. A raíz de ahí, lo hemos visto que los pastores han utilizado el primero, en una primera instancia, como el coaching, ¿no?
lo que veíamos, Sí, que la persona vaya sacando ella misma sus respuestas, qué, cómo, cuándo, cómo es, qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué, ¿no? Algo así. ¿Cómo, como cuándo, para evadir dónde, responsabilidad, ¿no? Sí, Sí. sí, por sí. qué? Eso se está dando mucho en Estados Unidos, porque los pastores ya no se atreven a decirle, regresa, porque si le hace algo me voy a la cárcel yo, hace esto, y entonces cada vez el humanismo está permeando más, ¿no? En todo esto, en las Sí. iglesias. Pero bueno, Dios bendice grandemente a los que se van a dedicar a la consejería, ¿no? Porque ese es, ahora sí que es un área muy especial que tiene Dios, no es cualquier área. ¿eh? Sí. Sí, aquí en México creo que recientemente han aprobado, no sé si todavía está en discusión o ya se aprobó la ley que está en contra de que cualquier persona que le diga a un gay que debería de revertir Ah, su sí, manera de ser, que eso no es correcto. sí te No sé si pueden demandar, ya la aprobaron. sí te pueden demandar, Sí, incluso a tu hijo, incluso no le puedes ni decir eso. Si el sí. niño quiere desde niño cambiar de sexo, tú no le puedes decir que no. Ujú, Entonces, son sí, situaciones a las que se van a tener que enfrentar las nuevas generaciones de pastores, ¿no? sí, Que sí, claro. no es nada sencillo. Ahora sí que Sí, no debe es morar difícil. abundantemente la palabra en cada uno de nosotros, ¿no? Así es, sí. Bien, entonces seguimos con el orden. Vamos con Rosario. Adelante, Rosario. Hola, hermano, buenas noches. Pues Buenas a noches. mí lo que yo creo que es importante, o sea, sí, obviamente las características que usted dice que debe de tener un buen consejero, pero pues yo creo que también va dirigido a lo que decía usted, debemos, o sea, de imitar la fe de las personas que realmente son congruentes con lo que enseñan, Sí. porque en ocasiones, pues mucha gente puede irse solamente por la finta de que como es el pastor y es la autoridad en una iglesia, entonces lo que él dice, pues es, pues no lo voy a poner en tela de juicio, ¿no? Entonces, Ujú. pues yo creo que sí es algo que también uno debe de estar, pues conociendo la palabra, o sea, no solamente el estar escuchando de alguien más, o sea, está bien que escuchemos los mensajes, pero pues también nosotros al leer o escudriñar la palabra, ahí también Dios nos va a hablar a nosotros y tal vez nos va a reforzar con lo que un pastor diga, lo que el pastor diga. Entonces yo creo que también si realmente queremos pues ser consejeros o o ayudar a otros, pues nosotros también, como usted bien dice, ¿no? Tenemos que conocer, enseñar y vivir la Biblia. Y no solamente quedarnos con el mensaje que dijo el pastor y decir, ah, pues fíjate que en mi iglesia escuché tal mensaje. Y sí está bien, pero pues cuando uno conoce y la vive, es más fácil que uno pueda, porque Dios de verdad pone a las personas indicadas en nuestro camino y todo lo que Él nos permite vivir y que Él mismo nos va sacando, nos pone las personas para poderlas aconsejar desde también nuestra propia experiencia de cómo pudimos igual y salir de la situación que esa persona tal vez está viviendo en ese momento, pero obviamente con la ayuda de Dios. Entonces, creo que sí es bueno imitar a nuestros pastores cuando realmente son congruentes, pero también nosotros estar haciendo lo debido en nuestras propias vidas. Sí, claro. Así es, no solamente a nivel de juzgar, sino evaluarse a sí mismo, ¿verdad? Sí, muy bien. Gracias, Rosario. Gracias por tu comentario y tu aporte. Loli. Puedes abrir tu micrófono, Loli, para que te escuchemos. Buenas noches, pastores. Buenas noches. Pues hemos escuchado a veces, pastores que cuando llega la persona necesitada de un consejo, le contesta, ah, pues lee la Biblia. Y luego
después de no aconsejar, porque pues sí, o sea, todos leemos la Biblia, pero por lo menos le diera unas citas bíblicas de acuerdo a su necesidad, pero ni tomó el tiempo de decirle, lee esta parte de la Biblia, y le dice, lee la Biblia, y aparte de eso, lo juzga y lo comenta con los demás, comenta el problema que tiene esta persona con los demás, y entonces ya a veces hasta lo empiezan a ver mal en la iglesia por él querer sanar y pedir ese consejo al pastor. Sí, tienes toda la razón. Es como se mencionaba hace un rato, hermano René, que hay quienes no les gusta asumir la responsabilidad de dar una consejería, ¿verdad? Y es triste eso, porque es nuestra responsabilidad como creyentes el poder hacerlo. Hemos visto en el estudio bíblico que no es la responsabilidad exclusiva del pastor, sino de todos. Pero al pastor es el que más se le exige o el que se asume que él estaría dispuesto, pero a veces hay situaciones como la que tú has mencionado y es muy triste, de verdad es muy triste. Gracias, Sí. Loli. Gracias, Hermano Raúl. pastor. Sí. Bendiga, pastor. Adelante, Raúl. Sí, pastor. Yo quería mencionar que me recuerdo que allá por 1986, cuando yo acepté al Señor, en la iglesia había un ministerio que era el ministerio de consejería. Y ese ministerio pues, era un grupo de hermanos que cuando había necesidades y dificultades, pues todo el mundo llegaba y pedía, digamos, hablar con alguien para poder recibir esa consejería. Pero con el tiempo, ese ministerio desapareció. Y ya para este tiempo es raro, bueno, hasta ahora no he vuelto a ver yo una iglesia donde se tenga un ministerio de consejería, ¿verdad? Ujú. Y a veces pienso que el problema es que nos hemos acomodado tanto a estudiar la palabra de Dios y definitivamente eso creo que ha sido lo que ha traído esa deficiencia dentro de la iglesia, porque pienso que el ministerio de consejería es tan necesario. Me encantó algo que dijo ahí en relación a cuáles son las cualidades que debe tener una persona que es candidata a ser consejera. Y esa palabra autoridad espiritual es sumamente importante para poder dar un buen consejo. Dentro de la iglesia hay infinidad de necesidades, necesidades fuertes, necesidades de toda índole, y se necesita urgentemente personas que estén capacitadas en cuanto al conocimiento de la palabra para poder aconsejar en cualquiera que sea la circunstancia y la situación. Por ejemplo, ahorita estoy pasando una situación con una hermana que hace poco le secuestraron a la hija. Ya gracias a Dios la encontré. Hoy en el proceso que estuvo de que la niña se la secuestraron, la otra niña cayó enferma, se la tuvieron que operar de emergencia. Bueno, es una cosa tremenda. Entonces ella, no sé, yo iba pasando y de repente quizás sintió acercarse y me preguntó y comenzó a contarme la situación. Ya la conocía, pero me calle y me dice que ella se siente pues mal por lo que ha pasado y que ella siente que Dios la ha abandonado. Bueno, y realmente me puso en una posición bien tremenda, ¿verdad? En una situación. Entonces, por eso digo, las necesidades dentro de la iglesia son grandes, y esto del tema de la consejería para mí es tan esencial, tan importante, porque necesitamos tener personas o haber personas que estemos dispuestas, uno, a prepararnos con el conocimiento, porque esa palabra que more, el conocimiento de la palabra en nuestra vida es bien importante, porque eso pienso que es el requisito más importante para poder aconsejar a las personas dentro de la iglesia que están necesitadas. Y como usted dice, a veces se recarga al pastor, pero realmente pienso que la responsabilidad la tenemos todos de tomar esa decisión de aprender, de conocer, de pedirle a Dios siempre la sabiduría, la dirección del Espíritu Santo para poder hacer esa obra que siento que es una parte bien importante que la iglesia como que la ha perdido, porque como le digo, ya no sé, ya no he vuelto a oír yo eso del ministerio de consejería que antes lo había, y uno a veces, bueno, yo estaba bien cipote, tenía sus problemitas de niño, y uno llegaba y ya uno hablaba y uno salía hasta contento, ¿verdad? Por el consejo y todo, pero pienso que eso es perdido entre la iglesia, ¿verdad? Sí.
Bueno, ahí tenemos un desafío que nos ha lanzado Raúl y es levantar un ministerio de consejería. Tenemos ya desde un par de meses atrás la idea de establecer un ministerio de consejería vía Zoom del Ministerio 5E Internacional. Entonces, estamos ahorita organizándola, vamos a levantarlo con algunos hermanos. De hecho, en esta clase hay algunos con quienes ya hemos platicado para invitarles a este ministerio y, y poder ofrecer el servicio, ¿no?, a las necesidades que hayan de los hermanos. Decirles, ok, de tal hora a tal hora va a haber oportunidad para consejería, haz tu cita y ya se puede hacer la cita para consejería, problemas de matrimonio, problemas de adicción, problemas juveniles, etcétera, ¿no? Así que pronto vamos a anunciarles de este ministerio. Y sí, lamento lo que dice Raúl, que esto debería de abundar en las iglesias, debería ser algo natural, pero a veces la posición no coincide con la autoridad espiritual. Hay gente que está en posiciones altas dentro del ministerio, pero no tienen autoridad espiritual. Entonces la gente dice, no, para ir a hablar con fulano, pues mejor me quedo así como estoy. Entonces eso es triste, porque hay oportunidades que se tienen para impactar la vida de otros, pero por el estilo de vida que llevamos a veces, ese ministerio no se nos da, o Dios no nos ha dado ese privilegio de poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, no veo más manos levantadas, pero sí hay alguien, puede participar. Todavía tenemos tiempo. Aquí entre ustedes hay gente que tiene muy buena experiencia aconsejando y yo sé que pueden servir de mucha bendición. ¿Algún comentario? No, estamos bien, hermanos. Entonces les agradezco mucho su participación, sus comentarios, sus preguntas. Si durante la semana tienen alguna inquietud, pues escríbanla en el chat que tenemos o escríbanle a Silvia directamente y ella me hace llegar la información. Así que vamos a orar y después de la oración vamos a tomarnos una foto, ¿verdad? Todos ahí para que salgamos y y luego nos despedimos. Ok, entonces vamos a orar. Voy a pedirle a Rosario si nos dirigen en oración, por favor. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por habernos permitido un tiempo, Padre, primeramente reunidos como hermanos para escuchar tu palabra a través del hermano Nelson, a quien tú pones un corazón tan grande para poder compartir todo lo que tú le das a él en sabiduría, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Y también te pido que tú seas con ellos en esta noche, Padre, y que nos guardes aún en este poco tiempo que nos queda de día, Padre. Gracias y permítenos estar nuevamente en la siguiente clase juntos y escudriñar tu palabra y tener oídos y un corazón como debe de estar para poder recibir esta palabra dada. Muchas gracias, Padre, por todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Rosario. Entonces vamos a tomarnos la foto y no, si yo son puedo tan encender la amables, cámara. acomódense bien, la mechita que se ha ido por un lado, ¿verdad? Hay otros que ya no podemos hacer más. Así que al contar hasta 3, vamos a tomar la foto, ¿ok? 1, 2 y 3. Ok, vamos con la segunda pantalla. Así me gusta verlos bien sonrientes, qué bonito ver así. Me inspiraría más si los veo así dándole la clase. Bien, ok. 1, 2 y 3. Ok, muy bien. Excelente, mis hermanos. Muchas gracias por abrir su cámara y dejar ver esa sonrisa, ¿verdad? Para compartirla con el resto. Así que el Señor... Buenas noches, hermano. Ok, buenas noches. Dios les bendiga. Se cuidan. Buenas noches. Buenas noches. Que estén muy bien todos. Bye, Emma. Cuídate. Bendiciones. Adiós, Lolis. Bye. Hermana Francisca, cuídese. Bye.